acotar algo más de lo que ya se habló, pero sí me gustaría Sí, hacer una consulta. En este sí. caso, ¿a quién le cabría, ¿sí?, de los participantes una denuncia penal si estamos hablando de un menor de edad? Si en este caso se la enfoca al menor de edad, tengamos en cuenta que no puede cumplir una pena o una condena por justamente tener menos de 16 años. ¿Cómo sería Exacto. ese profe? Generalmente lo que hay fallos en el caso de bullying, que esto, viste, lo que le decía, hoy en día tenemos que estudiar constantemente porque va cambiando constantemente todo, aparecen estas nuevas Claro, realidades. Lo está pasando es que hay sanciones civiles, en muchos casos que se cuando no aplica a los padres por daño y perjuicio. no a las instituciones, Ajá, generalmente a las instituciones. Hay un fallo en La Plata, una escuela privada que fue sancionada porque no tomó ningún tipo de acción con respecto a un chico que sufría bullying y esto ocasionó. Hay un concepto que se está desarrollando también, mejor dicho, que se le está dando otra mirada, que es la de lesión psicológica, claro. eh, que se da también en contexto de violencia de género, ¿no? De la lesión psicológica. Yo particularmente ahora tengo este año un juicio oral con una chica que sufrió lesión psicológica y actuó muy bien el Poder Judicial, actuó muy bien la policía, ¿viste? Cuando decía, mira qué bien, que te reconcilia muchas veces con el sistema. Pues no todo es malo, uno marca por ahí las cositas, bueno, porque hay que mejorar. Pero está este fino, que antes la Sí, lesión psicológica la verdad no era considerada. Y hoy en día tenés esa posibilidad de accionar penalmente por lesión psicológica. Lo demás se verá en acceso al arma que tuvo el chico, es algo que la verdad que no, por ahí no se llega a una sanción penal, pero por ahí sí, seguramente va a haber una acción civil contra la escuela, yo no me acuerdo si era pública o privada, pero va a tener que responder la provincia. En Mendoza también hubo otro caso donde hubo una condena civil, ¿no? Un resarcimiento que se solicitó. Profe, Estamos hasta disculpe, acá. una profe, consulta No, voy a hacer. no, porque si no, le corresponde a María Disculpa, Elena, profe. tenemos que ser justos. Ah, ok. Sí, Profe, sí, disculpe, sí. yo le quería comentar esto que usted dijo recién, ¿no? Yo también soy docente. Nosotros en febrero nos capacitamos mucho con lo que es bullying y todos tenemos esto, que es el protocolo ante cualquier circunstancia, ¿no? Especialmente lo que es bullying. Sí, Y es hay tal cual como protocolo. dijo, a nosotros nos dejan desde el primer instante, el primer momento, en claro que la responsabilidad la tenemos los docentes y la institución. Que si al niño le pasa algo, porque hoy en día creció mucho esto del suicidio en niños a partir de 10 años por el acoso escolar, la responsabilidad la tenemos los docentes porque somos los docentes los que tenemos que prestar atención, escuchar y más aún si el Eso niño ya lo manifestó. Si ya lo lo van a manifestó, ver más nosotros adelante, en otras materias se llama deber de cuidado. No quiero descuidar a Marianela porque tiene que hablar de esto, porque tiene la manito. Marianela, vamos con otro tema. Hasta ahora hemos hablado de mujeres y de niños en estos contextos, una cuestión real, donde es difícil la cuestión porque ya te digo, están los derechos como colectivo vulnerable, tanto del niño que ha ejercido violencia y el niño víctima y el niño victimario. Eso se ve mucho también en penal juvenil, ¿no? Eh, Vamos a otro caso. Vos sabés que hoy a la mañana vi en la tele eh, adultos mayores, una señora, 80 y pico de años, que le entraron a robar, la torturaron, le robaron lo que tenía, 90.000 pesos. Es decir, pasó toda una situación espantosa, eh, casi de tortura, no, porque vamos a otra cuestión también terminológica, que hay veces, esto tómenlo, esto lo van a ver mucho más adelante. Tortura es cuando el delito en sí se configura cuando hay un funcionario público que lleva adelante esa tortura, ¿sí? Es decir, tortura entre particulares no hay. Es decir, un ladrón no puede torturar, porque conceptualmente eso no existe. Sería como les dije, el bullying en el chat de mamis, ¿no? No es bullying. Llámalo de otra manera, llámalo como quieras. Pero bullying no es. Bullying es ese acoso escolar sostenido en el tiempo, ¿sí? Y vos, Marianela, vamos a esta lógica siempre. Nosotros estuvimos hablando, ya te digo que hay una ley que protege a niños, niñas, adolescentes, en la terminología que se usa hoy en día. Antes se usaba menores, ahora hasta de lo simbólico ya no se usa la paga menores. Niños, niñas, adolescentes, se habla de infancias. En el caso de mujeres y el colectivo LGTB+,
En el caso de adultos mayores, que también dijimos, si te acuerdas, una que está en la Sierra de la Brasilia, otra que está en el artículo 75, inciso 23, que habla de los colectivos que requieren una especial protección. Entonces, tú ves también que es como que hay mucho maltrato, mucho robo, mucho sueldo bajo, mucha falta de atención en cuanto a las prestaciones médicas. ¿Cómo ves esto en función de lo que estuvimos viendo? ¿Ahí se me escucha? Sí, sí, correcto. Perfecto. Sí, considero que los adultos mayores hoy en día son un colectivo que está siendo muy vulnerado porque a nivel de, no solamente bueno, este tipo de robos, sino de estafas, de las estafas, porque como hoy se maneja todo por el teléfono, se abusan de esta falta de conocimiento que tienen sobre la tecnología y qué cosas sí se deben pasar y qué no. Me parece que ahí es donde más están siendo vulnerados. Ni hablar de lo que son sus prestaciones médicas y demás, que, bueno, a nivel jubilación, por todos lados es un colectivo que está Y súper decime, si vos vulnerado. tuvieses que hacer, suponte vos, el barrio, tenemos el barrio donde la verdad que hay mucho robo a adultos mayores, es como un modus operandi, ¿no? Que Sí, entonces se juntan los vecinos, queremos una nota al jefe policial para que aumente el rondín, para que se refuerce la seguridad. ¿Vos qué invocarías ahí en función de lo que vimos? ¿Había referencia a alguno de los instrumentos que vimos? Instrumentos, hablo de legislación, sí, a las 100, ay, a las 100 reglas de Brasilia. si en regla de Brasilia, Sí, y lo que el es potente artículo también que vimos. 75, la ley de víctimas. Y ahí vas a desarrollar también y vas a decir que se trata de un colectivo vulnerable, que se ve vulnerado en sus derechos, y tenés la constitución que es fuerte. Sí, Cuando te está diciendo el 75, inciso 23, te está diciendo, esto tenemos que cuidarlo más. sí, sí, y que tienen que Y tener lo atás acceso, el acceso a la justicia, que sea accesible, porque muchas veces al ser personas mayores no tienen quizás quien los esté cuidando, entonces no tienen, se no tienen los entiende la idea, ¿no es conocimientos cierto? quizás de dónde tienen que ir a hacer una denuncia o qué sí, qué Eh, no. Eso, y siempre invocando esta fortaleza, entre comillas, que hay que decir, bueno, es un colectivo vulnerable, yo lo voy a hacer valer, ¿sí? Claro, sí, sí. Laura, y suponte vos, pasamos a Laura, gracias, Marianela. No, Si de vos, nada. vos tenés esto mismo, un problema de acceso a la salud, un, tenés una persona que tiene PAMI y no le están cumpliendo las prestaciones y tiene una enfermedad crónica y necesita con urgencia y vas a ir por vía de un amparo. ¿A qué harías referencia también? Buenas tardes, doctor. ¿A mí era o no? No, tenemos a otra Laura Brazas, que está Laura Puca, Paula y Laura Vos. Ah, bueno. Después Melissa. Yo, Sí, profe. Laura Brazas, sí. Hola, ¿qué tal? Para defenderlo específicamente, ¿Hay quien qué está hablando que me difícil. perdí? Ay, O sea, sé que entra dentro de los colectivos de vulnerabilidad, eh, sé del artículo 75, de bien. especial protección para el inciso 23, eh, pero si vos me decís una medida especial de protección, No, no, no me doy eso, cuenta de eso, dónde es sacar. decir, eso está perfecto. Lo que queremos ahora es entender esto. Se trata de un colectivo vulnerable. Yo cuando tenga una petición, tenga que acceder a la justicia, voy a poner lo primero, una fortaleza que yo tengo en la solicitud. Es decir, momentito, estamos en tu colectivo vulnerable, no me trates como a cualquiera. Acá tenés que poner especial atención. Y mira, ahí está en la Constitución, no me vengas que no, Claro, y porque es agrega, y ahí, nuestra, ¿se ahí entiende para el eso, parámetro que del cual estamos hablando? Entonces no es una cosa más. Es decir, claro. acá tienes que poner otra mirada.
Por eso es la idea que queremos transmitir. No, no, bueno, al final es eso, no es eso. Es decir, los colectivos vulnerables son esto. Y yo tengo que, como abogado, tengo que ejercitar algún tipo de acceso a la justicia, alguna defensa, alguna asistencia. Y voy a decir, estamos ante un colectivo vulnerable. Bien. Esta legislación, mira, tenemos estos instrumentos, inclusive internacionales. Y si vos decís, como dijimos, niños y adolescentes, tenemos el caso de mujeres, y te vas a un fallo de la Corte Interamericana y decís, mira, este párrafo me dice que vos tenés que laburar mejor que lo que laburás usualmente, porque lo exige la Corte, y nosotros adherimos a la Corte, a los fallos. Los fallos de la Corte son obligatorios para nosotros, ya lo veremos en su momento, pero aunque sea con México, es también obligatorio para nosotros, no es solamente para el país. Hay una parte del fallo que es obligatoria para México y otra parte del fallo que es obligatorio para todos los países que firmaron y ratificaron, en este caso, la competencia de la Corte, la aceptación de la competencia de la Corte. ¿Me explico correctamente? La parte del medio del fallo es obligatorio para todos. La parte resolutiva que dice tenés que hacer tal cosa, obviamente solamente en este caso para México. Y así, más o menos en lo que es violencia de género, la Corte Interamericana tiene más o menos 33 fallos que son aplicables. Y ahí les aseguro que está casi todo lo que necesitamos para el ejercicio y la defensa de los derechos de este colectivo vulnerable. Y así lo mismo. ¿El informe dónde lo presentamos, profesor? No, eso depende de la situación. Estamos hablando hipotéticamente. Uno bueno. dice, bueno, tengo que hacer una petición ante el PAN. Sí, puedo ponerlo desde la vía administrativa, no necesariamente la judicial. Perfecto. Es decir, pero yo voy marcando, es decir, esto no es un caso más. Por eso hay que concientizarse que es un colectivo vulnerable, que tiene una fortaleza tremenda, porque está en la Constitución Nacional, hay pactos internacionales a los cuales nosotros adherimos, y a partir de ahí se desarrolla todo también una jurisprudencia que tiene que ver fundamentalmente con la Corte Interamericana. ¿Los pactos se refieren al PIDEX? Hay varios pactos, hay 11 pactos que están incorporados en el inciso 22, y ahí obviamente tenés que se abarcan los colectivos. Y después vienen las interpretaciones y también los fallos que aplican e interpretan. Por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos. Eso lo vamos a ver en la próxima materia, no en esta. Ahora, lo que quiero que... Sí, perdón. Disculpe que yo lo moleste, pero yo tengo mi mamá que es paciente oncológico y tuve que denunciar al PAMI. Por eso le quiero Bien. explicar lo que yo hice. Y en 3 días me operaron. No. Que tengamos la idea es suficiente, porque si nos vamos con explicaciones se nos fue la clase. No, yo no le voy a explicar, le digo de que vio que el PAMI usa todo internet y todo vía web y creo que el sistema, ellos están muy vulnerables a todo esto. Me fui personalmente al PAMI y me dijeron que no, lo tenía que hacer por computadora, entonces volví y lo hice por el teléfono. Tiene una página donde se denuncia y le puse que ella era una persona vulnerable hasta el sistema y que hacía 2 semanas que yo tuve que pagar un estudio para ratificarle que ella tenía... Se entendió la idea. Fíjate vos que la próxima, vos invocaste si es una persona vulnerable. ¿Te acuerdas lo que dijimos? Sí. La próxima, vos podés poner, es una persona vulnerable, ¿por qué? Porque así lo establece la regla de Brasilia, la Constitución Nacional, y ahí tenés una justificación y no simplemente una invocación. Esa es la diferencia. Sí, perdón, esa es la diferencia, ya te digo, entre una crítica o de darle solvencia a la de nosotros. Lo que tenemos que estudiar y saber es la solvencia en cuanto a los instrumentos que tenemos para defender los derechos de nuestros clientes, en este caso, que abarca un colectivo vulnerable. Y siempre vas a tener en tu estudio a alguien que está en tu colectivo vulnerable. Todos los días te va a venir un caso y vos tenés que saber, obviamente, que tenés esta legislación a la cual recurrir, que tenés un montón de fallos que son muy fuertes, porque
ya les digo, nosotros tenemos esos tratados internacionales y hay un montón de disposiciones que son aplicables. Y son sumamente efectivas. Acá vamos a otro ejemplo, así rápido, un caso que tuve, que vieron que hay una cuestión procesal que se llama, ubican la probation, como se la conoce usualmente. Bueno, está la probation, en realidad es suspensión de proceso a prueba, técnicamente suspensión de proceso a prueba, que se lo confunde muchas veces con el juicio abreviado. El juicio abreviado es un instituto mediante el cual vos pacta la pena entre el imputado y su defensor, o el acusado, y el fiscal. Pero vos tenés una pena pactada. En la suspensión del proceso a prueba, o la probation, como se lo escucha en la tele, después no te quedan antecedentes. Generalmente se establece una serie de conductas por un tiempo determinado, además, pero la diferencia por la que veo que se confunde, no ustedes, sino que en la generalidad, entre suspensión del proceso a prueba y juicio de. En la provincia de Buenos Aires se establece que cuando hay un pacto entre fiscal y defensa, se puede arribar a una probation. Y vos no te podés oponer como querellante, es decir, cuando vos estás por la víctima. ¿Me explico? ¿Hasta ahí? Entonces, vos caes un día y te dicen, che, mira, yo quiero una pena. No, porque te hace error el fiscal con la defensa, una probation. Bien. ¿Qué pasa acá? Que en los casos bueno, eso se cerró. Yo estaba en una situación que estábamos esperando para juicio, fecha para juicio, estábamos con la fecha para juicio, era por una amenaza en contexto de violencia de género. Y me dice, le digo a mi cliente, mira, pasó esto. Pero, ¿qué pasa? Como fue en contexto de violencia de género, apelamos a Cámara y cayó ese acuerdo entre fiscal y defensa, porque conforme la Convención de Belén do Pará, a la cual también nosotros firmamos y ratificamos y tiene plena vigencia para nosotros, establece que hay derecho a tener una sentencia. Lo digo sin entrar en el fino procesalista. Una sentencia. Y esa sentencia es una sentencia eventualmente en un juicio, es decir, que se acaben las etapas. Entonces, en función de eso, volvimos para atrás, hubo una fecha de juicio, tuvimos el juicio y el tipo ahora está preso. Es decir, la sentencia, la condena no era de cumplimiento efectivo, pero como entre las accesorias había una previsión de acercamiento que el tipo violó, cayó en desobediencia y cayó el beneficio que tenía de tener en libertad la pena, y ahora está detenido. Voy al hecho de la importancia del contexto de violencia de género. Llegamos a este punto donde un tipo que iba a tener una probation leve, que era una pavada, terminó soberbio encima, ¿viste? Con todas las cuestiones patriarcales encima, terminó condenado, después reincidió violando una perimetral que tenía en función de la misma sentencia. Eso se ratificó en Cámara, se ratificó en todos lados. Pero, ¿se acuerdan que yo les dije que la violencia de género no había que invocar solamente, sino que había que probarla? Sí. Creo que sí. Lo que dice es, ¿por qué? ¿Cómo se probó en mi caso, ahí la violencia de género? Por una torpeza de la contraparte, del abogado de la contraparte. ¿Por qué? Cuando cierran esa probation, que yo le dije que después nosotros apelamos y dijimos que en este contexto de violencia de género no se podía, yo le sugiero al fiscal, bueno, si vas a ir a una probation y nosotros no podemos oponernos, porque así lo dice el Código de Procedimiento, entonces por lo menos que haga un curso de nuevas masculinidades. Entonces, al aceptar que el tipo iba a hacer un curso de nuevas masculinidades en función de que se reconoce violento, la Cámara que dijo, acá probamos la violencia de género, él mismo lo reconoció. Porque si no es violento, ¿por qué va a hacer un curso de nuevas masculinidades? ¿Se entienden las lógicas y la aplicación concreta a decir,
estamos, no solamente invocar, Muy hay que probar. inteligente. La probaste y tenés un cambio. Lo que digo siempre, nuestra profesión es muy importante en la vida de las personas, ya sea como protección, porque lo que sintió esta chica al tener la protección de que el tipo iba a tener una condena, aunque no era efectiva y ahora sí es efectiva, a tal punto la protección de la condena fue que violó una restricción perimetral y hoy está detenido, fue el conocer los instrumentos internacionales. El parágrafo fue 258, donde tiene que haber esa debida diligencia reforzada y demás. Se van entendiendo la lógica a la cual queremos arribar en la cátedra, ¿no? La lógica de entender y que es una cuestión práctica y necesaria y la van a usar a diario. Son y 54. Tenemos que entregar el aula, porque aunque sea virtual, es entrega de aula lo que hacemos. Profe, a partir... Profe, disculpe, ¿me Sí. puede repetir nuevamente el curso que mandó a hacer? Nuevas masculinidades. Se llama curso de nuevas masculinidades. Es decir, los violentos, generalmente en Cava tenés, por ejemplo, en el Álvarez hay cursos de ese tipo, donde la justicia civil, en los casos de violencia de género y demás, manda al Álvarez. Lo que pasa es que están todos saturados también. Y no hay en todos lados, pero hay algo que está bien, porque el violento hay veces que quiere cambiar por una cuestión cultural y demás. Yo la verdad que no sé cómo manejarlo. Y está esa vergüenza también muchas veces a ir al psicólogo, a reconocer, ¿no es cierto? Son cuestiones culturales que pasan muchas veces. ¿Solo lo piden los abogados o lo puede pedir cualquier autoridad que tenga el acceso a eso? El juez también puede establecerlo eventualmente, pero usualmente lo pedimos nosotros o el fiscal mismo. Profe, disculpe, yo tengo una consulta sobre el caso de los adultos mayores. ¿Se puede invocar en este caso también el artículo 43 de habeas corpus? Porque hay un abandono por parte del Estado hacia los adultos mayores. También digo como instrumento, además de estos artículos que usted brindó del artículo 75 y 123. Hay un axioma que utilizamos siempre: lo que abunda no daña. Entonces, todo lo que tengas para poner, vos ponés. Lo que abunda no daña. ¿Sí? Chicos, tengo que terminar porque, o si no, impido el ingreso de la otra cátedra que tiene Zoom. No queda ninguna actividad para hacer, ¿no? Todavía no se tiene que entregar ninguna actividad. No, el jueves van a trabajar en clase, que vamos a tener una dinámica de práctica efectiva los jueves. El jueves van a estar con Yamila, que le va a explicar. Entonces, la idea es que entiendan las lógicas y que lo puedan aplicar y lo entiendan perfectamente como en el terreno, por decirlo de alguna manera. Profe, Los jueves va a ser práctica. Chao, profe, No van a hasta tener... la próxima. profe, Un gusto, en la profesor, gracias. En la primera Igualmente. clase tampoco hubo ninguna actividad, ¿no? Directamente no hay actividades. Los jueves van a Por tener fuera de actividad. clase. Los jueves va a ser día de actividad. Los lunes lo vamos a estructurar de esta manera, tratar de comprender y desarrollar este pensamiento crítico que queremos que desarrollen profe, en función de una los consulta, conocimientos adquiridos. perdón, ¿sí? una No quedó consulta ninguna, rápida. digamos. ¿De dónde No. sacamos, Gracias. Sí. profe, ¿de dónde sacamos el material cuando quieramos ir buscando cosas directamente? Por ejemplo, Ahora lo usted dio vamos, el a caso de... lo vamos a subir a los mosaicos en el transcurso de la semana, estas leyes que estuvimos viendo, y están las clases grabadas, acordate. Bueno, La asistencia, ¿cómo van a tomar, profe? Disculpe. Asistencia la tomamos captura de pantalla y después en la semana, porque como son tantos, que no podemos en tiempo real. Por eso les pedimos que pongan siempre el nombre y que no pongan, no sé, Nokia 500, porque no sabemos quién es. Perfecto, gracias, profe. Gracias, profe. Profe, por favor, si pueden subir Buenas noches. las clases grabadas. Sí. Estaría la primera nada más. Sí, eso le quería... Sí, vamos subiendo, no se preocupe que vamos a ir subiendo y ya le digo, los jueves va a ser netamente práctico, ¿sí? Profesor, la escuela Bueno, Profe, gracias. Doctor, le quería consultar. Sí. El tema Buenas noches, profe, excelente clase. Buenas noches, que descansen. El tema de la clase, Sí. ¿Cuándo la pueden subir? Porque yo le comenté a la profesora Logiovine que tuve
complicación con el internet la vez pasada y no pude asistir. Yo para ponerme al día, ver lo que se comentó en esa clase, en la del día 3. Esta semana deberíamos tener todas las clases ya arriba y el jueves, ya te digo, van a ser netamente prácticas las clases. Los lunes, ya le digo, vamos a tener esta idea dinámica, es decir, la idea es que sea todo participativo. Acá en la medida de lo posible, los jueves con actividades que se van a dividir por aulas para que se puedan llevar adelante, donde van a intervenir el resto de los profesores adjuntos, ¿sí? Y ahora no te duele tanto, ¿no? Son guías de Bueno, estudio personal, ¿no? Profe, corto porque tengo que entregar el aula, chicos. No, profe, la o escuela si no, no brinda asesoría legal, ¿no? Con ese caso que no, usted dijo. no, asesoría legal no tenemos, pero eventualmente Impecable, avisamos dónde profe, pueden ir, ¿sí? gracias. Nos vemos, hasta Chao, luego. profe, chao, Excelente. chao, Chau, corte. chau. Sí, Gracias. gracias. Chao, chao. Nos vemos. Ahora viene la hora. Acá. Ahora te contesto. Está. Recording stopped.